Antes el mar me daba miedo. Definitivamente cuando era niño el mar me daba mucho miedo. Tenía mucho miedo en ahogarme y en que la corriente me jalara. Cuando era niño me sentía asombrado por los barcos que llegaban al puerto, también por los cruceros y por la belleza de los veleros que llegaban al puerto de Ensenada. Recuerdo que mi mamá me llevaba al malecón y cuando no había nada que hacer solamente íbamos a caminar al malecón y para mí era ir a un parque de diversiones, ¿no? Yo nada más necesitaba estar allí viendo el mar y viendo estas enormes máquinas flotando en la superficie del mar. También había una parte de mí que lo miraba como algo inaccesible a pesar de tenerlo frente a mí. Lo miraba como algo inaccesible porque notaba que en ese lugar no iban personas normales. Eran personas que o eran marinos, o eran pescadores, o eran personas con mucho dinero que podían estar en barcos que costaban mucho dinero. Conforme fui creciendo, esta relación que tuve con el mar fue también algo extraño porque a pesar de vivir frente a él y verlo casi todos los días, era algo que se volvía cada vez más ajeno. Era algo que si yo quería ir a una playa era difícil de acceder porque para ir a una playa tenías que tener o un transporte o tenías que contar con facilidades de que alguien conociera el acceso a esa playa. Si bien en Ensenada ya siempre han habido playas como abiertas al público, son muy contadas, ¿no? Y parte de esto siento que es porque están todos los accesos o la mayoría de los accesos están limitados por propiedades privadas. El acceso a las playas pienso que debería ser un derecho que se debería ejercer a pesar de que existe derecho para acceder a las playas. No hay realmente algo tangible que oficialice, ¿no?, este acceso a las playas. Y pues bueno, en Ensenada pues habemos muchas personas que disfrutamos mucho visitar la playa, adentrarnos, nadar, divertirnos con actividades acuáticas o deportes como el surf. Y bueno, el mar para los ensenadenses, veo que hay una parte que ama el mar, pero también veo otra parte que Ensenada o los ensenadenses le damos la espalda al mar. Ya sea porque para ellos o para nosotros en muchos casos es difícil de acceder fuera de nuestras rutinas, ¿no?, del trabajo o de nuestras trayectorias del día a día. Y pienso que parte de esto es en gran medida porque los accesos están muy limitados. Si quieres ir a la playa, tienes que tomar un carro. Y si no tienes carro, pues tienes que pagar un transporte y bueno, es una realidad, ¿no? Es algo que para las personas que a veces viven en las periferias de la ciudad, pues es algo casi inaccesible, ¿no? Salir desde allá y llegar a la playa es algo muy contado y las veces que se va a la playa pues son pocas en el año, ¿no? Hace más de 10 años en Ensenada se hizo una propuesta de un proyecto de una expansión del puerto, del megapuerto marítimo, en el cual se pretendía recibir una cantidad enorme de barcos de carga y también cruceros. Y bueno, hace un año más o menos este proyecto se volvió a presentar como actualizado, pero con carencias muy evidentes. Carencias sobre un impacto ambiental, es decir, el manifiesto de impacto ambiental es casi nulo. No se mencionan muchas cosas que son muy importantes para los ciudadanos y también para el océano. Y parte de ella es la pérdida de una enorme superficie marítima donde albergan muchísimas especies nativas y no nativas también, pero también importantes en el ecosistema marítimo. Proyectos como estos prometen un avance y un crecimiento económico
en la ciudadanía, pero realmente todo este dinero y este progreso no se va a quedar aquí. Sabemos que estos proyectos no son para el beneficio de Ensenada, sino para otras compañías que muchas veces son ajenas incluso hacia el país. Y pues bueno, todos estos recursos al final de cuentas no terminan beneficiando a la población de Ensenada. Ensenada tiene muchas carencias de transporte público, de vialidades, de luminaria, entre otras. Y este tipo de proyectos están muy enfocados nada más en el desarrollo portuario, ¿no? Si este tipo de proyectos se siguen desarrollando sin manifiestos de impacto ambiental sostenibles, la costa y la ciudad de Ensenada se va a ver muy afectada. Va a terminar de ser una ciudad completamente industrial, donde la naturaleza cada vez queda más relegada y el acceso a la playa va a ser ahora un privilegio de mucho menos personas. A mí me pone triste, no puedo negar que me pone triste y me decepciona mucho saber este tipo de proyectos ciegos que no miran hacia el océano y que le dan la espalda. Y también se me hace frustrante. Pero fuera de esta frustración y de esta tristeza, mediante mi trabajo y mi quehacer artístico, creo que hay una chispa, ¿no?, que puede encender y motivar a la observación de los espectadores. Pintar una ola del océano, pintar una ola de la playa de Ensenada, para mí es más que un símbolo de identidad. Para mí pintar el océano es una ofrenda y es un homenaje de respeto y de amor hacia algo que es mucho más grande que cualquier esfuerzo humano. Entender que la naturaleza es uno mismo con todo y que nosotros somos parte de eso mismo, me hace pensar sobre la grandeza del mar, sobre la grandeza de los océanos y de las fuerzas de la naturaleza. En esta pintura plasmé una ola de la playa de Ensenada justo a la hora del atardecer, y detrás de ella se puede divisar un barco que está llegando a la costa, que si bien se ve enorme a la distancia, a final de cuentas el mar sigue siendo el protagonista. La grandeza del océano y la grandeza de su fuerza siempre va a ser superior y siempre va a rebasar cualquier ambición del ser humano. Y para mí eso es algo muy valioso. En cierta forma, como que esto rescata algunos valores del movimiento romanticista de la pintura. El tema de que la naturaleza está por encima de la fuerza humana y cómo esto tiene una belleza impactante. Para mí es algo que en las pinturas que veía de niño o que todavía las veo, me conmueve mucho. Me conmueve mucho entender que nosotros somos parte de ese mismo mar, ¿no? En este caso, nosotros somos parte de esa misma ola y todos vamos para el mismo lugar. Por más que querramos aventajar, ganar más, tener más, vivir más, al final terminamos siendo parte de esta gran ola. Y a su vez, esta ola termina siendo parte de nosotros. Te invito a que te acerques a comunidades donde están haciendo esfuerzos para conservar los océanos y para estar actualizados sobre este tipo de proyectos que pues dan la espalda a los océanos. Te invito a que también reflexiones y te preguntes qué tanto tus acciones pueden repercutir hacia los espacios naturales donde no solamente los humanos se ven afectados, sino también muchas especies de animales y de plantas también se ven afectadas.
Si te gustó este contenido y te gusta nuestro canal, te invito a suscribirte, a que le des like y que compartas. También te invito a escribir aquí abajo sobre qué destinos te gustaría conocer y dónde te gustaría vernos en el próximo Pintando por el Mundo. Nos vemos. Adiós.